Mateo capítulo 15. No, don Pato, capítulo 16. Ya vamos 16. en el versículo Sí. 21. Sí, de hecho esta semana, como bien señala Felipe, correspondería revisar el capítulo 16, el versículo 21 en adelante hasta el término del capítulo. Como solemos ver, semana tras semana se suele hacer un resumen. Personalmente también me es de bastante utilidad porque la mente es bastante frágil. En lo personal también tiendo a olvidar muy rápidamente los contenidos que se han ido exponiendo, entonces me gusta también ir revisando durante el día, cosa de saber dónde estamos parados en la escritura, qué es lo que nos va a mostrar el Señor con lo que hemos de leer y meditar en esta tarde, en esta noche, si así Él lo permite. Y vimos la semana pasada una porción que vimos, que la dividimos en dos partes, que era la llamada la confesión de Pedro. Vimos cómo es que eh, habían ido el Señor junto a sus discípulos hasta esta localidad que era Cesarea de Filipo. Y la semana pasada pudimos ver primeramente el aspecto contextual de este relato, de este apartado. Y vimos de que esta localidad hacia la cual se desplazó el Señor tenía una riqueza que uno podía descubrir mediante el contexto cultural. Cesarea de Filipo, su nombre, aludía a una exaltación del ser humano. Cesarea era un nombre que había sido puesto, si no me equivoco, era por Herodes el Grande, que después lo mantuvo el hijo, que era Felipe el Tetrarca, y le habían puesto Cesarea, haciendo alusión a César, al emperador del Imperio Romano que estaba gobernando el mundo conocido en aquellos días. Y de Filipo era porque Felipe el Tetrarca era quien estaba gobernando en aquella localidad. Esta localidad era una localidad gentil. Sabemos también de que previo al cambio de nombre de Cesarea de Filipo se llamaba Panea. No, sí, Panea era el nombre. Y era una localidad que hacía alusión a una deidad griega llamada Pan, que, si no me equivoco, era respecto a la afluencia de las aguas. En definitiva, esto nos permitía entender de que el Señor, junto a sus discípulos, se habían desplazado hasta una localidad altamente pagana, en donde las personas tendían a idolatrarse también a sí mismos, donde el ser humano estaba en el centro. Pero vemos de que acá se presenta un contraste no menor. Como hemos visto semanas anteriores, Mateo nos ilustra una serie de contrastes. Entonces vemos de que cuando llegan a Cesarea de Filipo, el Señor les hace una pregunta con una trascendencia espiritual bastante notoria a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí vemos de que los discípulos empiezan a dar una serie de respuestas respecto a lo que el resto de la gente a su alrededor pensaban. Y empiezan a mencionar una serie de profetas. Dicen Juan el Bautista, otro es Elías, otro es Jeremías o alguno de los profetas en el versículo 14. Y luego vemos de que el Señor les hace una pregunta dirigida a ellos. Le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esto lo podíamos analizar la semana pasada respecto a cómo es que el Evangelio nos confronta individualmente delante de Dios. No es qué es lo que piensa mi familia, qué es lo que piensa el grupo donde yo me reúno, no es lo que piensan mis amigos, sino qué es lo que yo creo respecto a la persona del Señor Jesucristo. Es una importancia trascendental respecto a esto, porque esto no solamente define nuestro presente, nuestro estar en el mundo, define también nuestra trascendencia eterna. Esto es, finalmente, a lo que hemos venido al mundo. Esa gran pregunta filosófica, ¿para qué estamos en el mundo? Es para respondernos esto. ¿Quién es verdaderamente la persona del Señor Jesucristo? Porque es esto lo que marca al final de cuentas si es que nuestro destino eterno es el estar con nuestro Redentor, alabándole, o si es que nos vamos a la condenación. Entonces, vemos de que el Señor les hace esta gran pregunta en un entorno gentil, en un entorno sumamente pagano, respecto a quién era Él. Y la pregunta tiene una respuesta de parte de Pedro, luego de que el Señor les pregunta primeramente por el entorno. Pedro, muy probablemente dando la respuesta por todos los discípulos de allí, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es bastante importante tenerlo allí porque la expresión inicial, tú eres el Cristo, es la respuesta prácticamente que contiene toda la Biblia. Todas las escrituras nos hablan de la persona del Señor Jesucristo. Si nosotros, de hecho, tomamos la pregunta del Señor, Él les dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ese es un título mesiánico que se veía en el Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, para quienes después tengan más tiempo, en Daniel capítulo 7, creo que es versículo 13,
que se plantea ese concepto, el Hijo del Hombre. Entonces, vemos de que Pedro le está reconociendo por la deidad que tenía Cristo. Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, quien estaba en medio de ellos. Y allí vimos de que el Señor le responde a Pedro de que él era bienaventurado porque esto no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Padre, Dios Padre, se lo había revelado. Ahí Felipe pudo hacer un poco más de énfasis respecto a esa expresión, no te lo reveló ni sangre ni carne, mencionó varios versículos respecto a ello, que aludían finalmente a cómo esto nos apunta a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia carne, a nuestros propios esfuerzos. Cuando nosotros hacemos alusión a carne o sangre, es a lo terrenal, es a esto perecedero. Pero no era el intelecto lo que a Pedro de Dios, sino que se lo reveló Dios Padre. Entonces vemos esta gran verdad. Y luego de esto, vemos de que se nos presentaba no solo la confesión de Pedro, sino que se nos manifiesta después un escenario, que lo mencionábamos la semana pasada, que es bastante polémico, por decirlo de una manera. Porque en el versículo 18 se nos plantea este pasaje del cual la iglesia popular, la religión católica, se ha tomado para explicar cómo es que se mantiene esta figura del Papa. La Iglesia Católica señala de que el Papa es el representante de Cristo y que el primero de la línea de papado era el apóstol Pedro, y se basan en este pasaje, diciendo de que el Señor le habría referido de que sobre él, sobre Pedro, se iba a levantar la iglesia de él, y que, gracias Felipe ahí por la ayuda visual, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Allí explicábamos la semana pasada cómo es que ahí se plantea un juego de palabras que se pierde un poco la traducción. Cuando el Señor le refiere, y tú eres Pedro, el concepto que se emplea allí era Petros, es un concepto griego que alude a piedra. Entonces, el Señor le está diciendo, tú eres Petros, y sobre esta roca, ese es un concepto que se alude a Petra, edificaré mi iglesia. Allí lo pudimos cotejar también con el pasaje que está en Primera de Pedro, si no me equivoco, capítulo 2, en donde refiere de que el Señor Jesucristo es nuestra piedra viva sobre la cual nosotros vamos siendo edificados. Nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados. Entonces, eso era una verdad no menor, porque en la religión popular se tiende a tergiversar ese pasaje y se presta para una confusión que en verdad es bastante importante aclarar. Nosotros no somos una iglesia cimentada sobre una persona. La iglesia espiritual está cimentada sobre Cristo. Es Cristo quien sostiene toda la iglesia, y también la Escritura nos lo refiere de distintas figuras. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, nosotros, como estamos cimentados en Él, ahí podemos entender por qué es que las puertas del Hades, esto alude a la muerte, no van a prevalecer contra la iglesia, porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció la muerte y no hubo potencia que pudiese frenar la obra que Él habría de realizar. Entonces, esto nos permite entender de que nosotros, como piedras vivas, estamos cimentados sobre la piedra, sobre la roca, sobre esta Petra que es Cristo. Y las llaves que han sido dadas del reino de los cielos no es otra cosa más que la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es aquello que finalmente abre la entrada para presentarse delante de Dios. Entonces, esa era la revisión que pudimos hacer la semana pasada respecto a esta porción. Y con la ayuda del Señor, esta semana correspondería continuar, que es desde el versículo 21 hasta el término, que es el versículo 28. Pero primeramente quiero dejar hasta acá, por si es que hay algo más que añadir. No sé si es que hay don Pato, que creo que la semana pasada estuvo en un estudio aparte, podría a lo mejor señalar algunos aspectos que se pudieron quedar en el tintero, o si no, seguimos con la lectura. Bien, a ver, en lo que respecta a lo que era cuando, cuando pregunta el Señor, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me parece que ustedes ya pasaron por esto. Y el Señor, unos dicen Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Ya? Y él le dice directamente, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde
y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podemos añadir algunas pautas aquí, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, no las puede discernir ni entender porque para él son locuras. Ahora, a Pedro se lo reveló el Señor y el Señor le añade un plus, por decirlo así, y le dice, yo también te digo. Aparte de la revelación que le da el Padre, el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Cristo mismo el Señor, edificaré mi iglesia. En Primera de Corintios 10, dice así, no quiero, hermanos, 10:1, que ignoré que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que cuando se le pone como fundamento que el Papa o Pedro era la roca, aquí la Escritura nos dice que la roca es Cristo Jesús. En Primera de Pedro, vuelve a mencionarse también. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él, piedra viva. Cristo es la roca eterna de los siglos. Él nos sacó del pozo del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre peña. La peña es Cristo Jesús el Señor. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia está edificada sobre la persona del Señor Jesucristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El verbo está allí en futuro, el verbo edificar y prevalecer están en futuro, mostrándonos así que la iglesia aún no había sido edificada. La iglesia es edificada allí en Pentecostés. Y cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, se refiere a que le sería dado a Pedro la llave para abrir el cielo. ¿Y cuál es la llave? Las llaves están allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, predicando primeramente a los judíos y luego en el capítulo 10 predicando a los gentiles. Y así le entrega las llaves en plural, porque para entrar en el reino de los cielos es necesario predicar a Cristo, y Cristo es la puerta, Él es la puerta de entrada para el reino de los cielos. Así lo dijo Él en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Predicando a Cristo y a este crucificado. Es la predicación que hizo Pedro allí en Pentecostés y luego le predicó a Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia popular se adjudica el poder de atar y desatar, y eso es hecho y es dado a través del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, una persona queda atada, puede quedar atado para el Señor o puede quedar atado al pecado también, si rechaza al Señor Jesucristo. Y bueno, ahora eso era lo que tenía yo para compartir sobre esto, y tal vez podríamos hablar más, pero quiero que entremos del verso 21 en adelante.
Felipe. Eh, Felipe Villarreal, ¿te parece si es que lees desde el 21 hasta el término del capítulo, porfa? Sí, sí, Dale. ya. Dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gracias, Felipe. Eh, Antes de entrar a analizar esta porción, durante la semana estaba meditando en una pregunta que quería extenderle a cada uno de ustedes para que meditase previo a ir analizando esto, y es, ¿de qué manera nosotros verdaderamente vemos a Dios en nuestra vida? ¿De qué manera nosotros posicionamos a Dios en nuestra vida? ¿O cómo nosotros pensamos de que Él actúa en nuestra vida? Pensaba en esto porque vemos de que acá se nos presenta una interacción bastante peculiar. Si nosotros vamos haciendo el hilo conector de lo que hemos ido desarrollando en todo el capítulo 16, vemos de que los discípulos se presentan en esta situación inicialmente donde llegan los fariseos y los saduceos a tentar al Señor. Vemos de que el Señor da una respuesta, vemos de que el Señor les da una advertencia de que tuviesen cuidado de la levadura y de la doctrina de los fariseos, y luego de esto el Señor les hace la pregunta que acabamos de revisar. Vemos de que el Señor les estaba haciendo atravesar a los discípulos una serie de situaciones porque se venían momentos cruciales en lo que habría de ser el ministerio público del Señor. Esto también lo comentamos la semana pasada, ya pronto, en lo que va del relato, el Señor iba a disponerse a ir hacia Jerusalén para finalmente ser muerto en la cruz del Calvario. Entonces, vemos de que el Señor, si bien en el capítulo 15 estaba la temática de la provisión de parte de Dios para con los necesitados, en este capítulo vimos la semana pasada de que estaba la necesidad de que los discípulos pusiesen su vista en las cosas de Dios y no en la de los hombres, como nos refiere el versículo 23. Y teniendo eso en perspectiva, vemos de que Pedro da esta respuesta que ya acabamos de revisar, de que reconocía de que el Señor era el Cristo. Pero inmediatamente, luego de que el Señor les da toda esta respuesta que pareciera ser, tratemos de imaginarnos un poco el contexto, pareciera ser de que los discípulos estaban súper contentos en ese momento, porque les dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las llaves del reino de los cielos se las iba a dar a ellos, y que no iba a pasar como prácticamente nada desastroso. Y lo que ellos estaban esperando, la venida del reino, ya estaba pronta. Y es ahí donde quiero apuntar. Los judíos en aquellos días habían crecido con esta concepción de que el Mesías habría de venir para un reinado terrenal. Ellos esperaban a aquel Mesías que les iba a librar sobre el dominio que estaban ejerciendo los romanos. Ellos eso estaban esperando, y si de hecho nosotros vamos revisando en otros pasajes de la Escritura, cuando el Señor comienza a anunciar lo que habría de ser el término de su ministerio, vemos de que en más de alguna ocasión se le acercan los discípulos, empiezan a disputar entre ellos sobre quién iba a ser mayor en el reino. Vemos también el caso donde dos hermanos empiezan a disputar y le piden a la madre que le siente a uno de sus hijos a la izquierda y al otro a la derecha. Entonces ellos tenían en mente el concepto de que el Señor venía a un reino terrenal.
Ellos tenían en perspectiva de que finalmente el Señor iba a venir a gobernar terrenalmente en ese momento. Y eso era lo que ellos estaban una y otra vez pensando. Y teniendo eso en perspectiva, vemos de que el Señor les da esta respuesta y parece ser de que ahora sí, finalmente se viene el reinado ya con poder terrenal del Señor, que va a empezar a gobernar en Jerusalén, pero coloquialmente hablando les lanza esta bomba a los discípulos. En el versículo 21 le dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y ahí es como, bueno, ¿qué está pasando acá? Un hermano que predicaba respecto a esta porción decía, es como que todo el sistema de creencias que tenían los discípulos hasta ese momento se ve temblado, se ve sacado fuera del lugar donde ellos estaban conscientes o esperaban. Y ante esa situación vemos que Pedro le toma aparte al Señor y comienza a reconvenirle. Si no me equivoco, en Marcos hace una alusión un poco más drástica, es como que empieza a retarlo prácticamente al Señor. Y le dice de que esto no debía pasar, le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te ocurre. Y eso, verdaderamente Pedro tenía también esta concepción, estaba muy arraigado, y es por eso que les planteaba esta pregunta. ¿Cuál es el pensamiento que nosotros tenemos respecto de Dios? Ellos tenían en mente y trataban de encajar al Señor sobre sus pensamientos respecto a qué es lo que Él debía hacer en su vida. Pero el plan de Dios era otro. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que Pedro, tratando de buscar el aspecto práctico. Muchas veces cuando vemos que el Señor permite escenarios en nuestra vida que no son conforme a nuestros pensamientos, a lo que nosotros creemos que es lo mejor, tendemos muchas veces a tratar de aconsejar a Dios y decirle, Dios, podría hacer las cosas por este lado, podríamos hacer las cosas de otra forma, podríamos hacer quizás algo que no significa atravesar un momento duro o de dolor, pero vemos de que Dios tiene un plan que es por sobre todo lo que nosotros podamos pensar. Y vemos que la respuesta del Señor ante Pedro es bastante notoria, porque por un lado estaba el pensamiento humano de Pedro allí, pero por otro lado la respuesta también apunta hacia quien estaba utilizando a Pedro en aquel momento, que era Satanás. En la Escritura nos refiere de que Satanás ya en otros momentos había intentado evitar de que el Señor llegase a la cruz. Cuando vemos de que el Señor, previo al inicio del ministerio público, se va al desierto y recibe esta tentación, Satanás intenta de que el Señor no vaya a la cruz, trata de darle todos los reinados si él se postraba y lo adoraba. Porque Satanás efectivamente sabía qué es lo que habría de realizar el Señor, para qué motivo, por qué motivo el Señor estaba en el mundo. Y trata de evitarlo a toda costa. Y acá vemos de que la expresión de Pedro también reviste esta intencionalidad de parte de Satanás. Y bueno, ese era un aspecto que quería mencionar. Quería también dejar a los otros hermanos poder ir comentando cosas de ir enriqueciendo la conversación. Después vamos a conversar un poquito más de otros aspectos, más del término de la porción. Y llego hasta acá con la intervención. Yo había pensado en dos puntos. Súper cortito. Que, bueno, por primero pensaba en qué es lo que impulsa a Pedro a decirle esto al Señor Jesús. Y pensaba que Pedro estaba como pensando de una manera muy humana, o sea, no, quizás quitándole un poco la profundidad de lo que decía Felipe. Pensaba, por ejemplo, que Pedro había abandonado todo, había abandonado su trabajo para seguir a esta persona. Y pensaba que, pucha, si tú vas y sigues a alguien, y ese alguien te dice, bueno, tengo que ir a cierto lugar, padecer mucho de estas personas que me están amedrentando y luego tengo que morir, eh, yo creo que eso era algo que le descolocaba completamente, o sea, lo dejaba como sin nada que hacer. Y de hecho, uno ve en las escrituras que luego de que el Señor Jesús muere, los discípulos estaban como desorientados. Y yo creo que era el miedo a esa situación de Pedro,
de después no saber qué hacer como con su vida, por así decirlo, y que le lleva a decir, oye, que le lleva a decir como no puede hacer esto, que se libre de esto, que esto jamás te suceda a ti, esto no puede sucederte, no te puede pasar eso a ti, ¿no? Es como algo que, por ejemplo, no sé, yo me imagino si yo tomara la decisión de irme como, no sé, al África a, a trabajar en la obra, por ejemplo, y les contara a mis papás, me dirían, me dirían chuta y estarían preocupados. Yo creo que esa misma situación sentiría Pedro en ese momento. Una situación de preocupación, de angustia, de no saber qué iba a pasar, de no saber qué podía suceder. Y todas esas incertidumbres son muy humanas, son muy ligadas a lo terrenal. Eh, y nosotros día a día estamos llenos de incertidumbres también, pues. Em, y incertidumbres que nos hacen alejarnos de, de la confianza en el plan soberano que tiene el Señor para con nosotros. Incertidumbres que nos hacen alejarnos de la forma en que Dios ha preparado las cosas para que nosotros las vivamos. Y a nosotros nos da mucho miedo lo que pueda pasar, lo que pueda acontecer. Pero más adelante, en el 23, creo que es interesante que el Señor atribuya este pensamiento a Satanás y, y sea una conducta adversaria, o sea, sea una conducta opositora al plan del Señor, una conducta que llega a ser tropiezo, aquella incertidumbre, aquel miedo. Y dice, me eres tropiezo porque no ponen las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y en la NTV dice, ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, desde tu propio punto de vista en el fondo, desde tu punto de vista como Pedro, de las cosas que a ti te convienen. Entonces el Señor le reprende eso. Y me parece como interesante como a lo que va el Señor en estos versículos. Y finalmente en el 24, como para cerrar lo que iba a decir, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y siga. En el fondo, deje de pensar en sí mismo, deje la incertidumbre de tus propios planes, deja lo que tú mismo quieres, deja eso y sígueme. Y piensa en mí y confía en mí. Y confía en lo que yo voy a hacer también. Confía en mi obra. Y eso me parece súper notable. Bien, yo quiero hacer un alcance desde que el Señor, que Dios el Padre le revela a Pedro quién era Él. De ahí en adelante, no tan solo se lo reveló a Pedro, sino que se lo revela a todos los a los que estaban allí. Y Pedro principalmente, que el que ha tenido la revelación más profunda, por así decirlo, en este capítulo, es el que le sugiere al Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Ahora, cuando vemos de la siguiente manera, si lo miramos en la siguiente perspectiva, cuando Pedro lo toma aparte y comienza a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, compadécete de ti mismo. Compadécete de ti mismo. Y en ninguna manera esto te acontezca. El Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Era malo lo que le estaba diciendo Pedro. Humanamente no es malo,
porque le estaba sugiriendo evitar un sufrimiento, evitar dolor, evitar molestia. Pero el Señor no venía con ese propósito, no venía a servirse a sí mismo, sino que venía a dar su vida en rescate por todos. Ahora, cuando le dice, quítate delante de mí, Satanás, lo que Pedro está haciendo, está saliéndose de la voluntad del Señor. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que todo lo que hagamos que fuera de la voluntad del Señor es obra del enemigo. Es obra del enemigo. Por bueno que parezca, es el enemigo el que está actuando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A Pedro no lo estaba guiando el Señor. A Pedro lo estaba guiando la carne y el enemigo. Así que dice, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que siempre vamos a tener allí la concesión. El Señor nos da la libertad para o escoger el espíritu o la carne. Siempre, todos los días de nuestra vida va a ser así. Aunque se nos ha revelado el Señor, como se le reveló a Pedro, allí en el verso 18, si no me equivoco, en el 17 y 18, en el 16, cuando se le revela a él, se le reveló como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero de ahí en adelante, él va a tener que entender que es una negación a sí mismo. Es lo que está haciendo el Señor. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. Y dice, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Tomar la cruz era morir, era ir a la muerte. Luego Pablo lo diría en el capítulo 2, verso 20 de Gálatas, que lo hemos repetido muchas veces, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz es morir con Cristo. Morir con Cristo. Si alguno, y de los que estamos aquí en esta sala virtual, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Tenemos la voluntad de negarnos a nosotros mismos? ¿De negarnos a nuestros apetitos? ¿De negarnos a nuestros proyectos, por buenos que sean? Negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Seguir al Señor es ir a la cruz con Él. Ir a la cruz con Él. Ir a morir con Él. Luego dice el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Salvar la vida no es negarse a sí mismo. Porque, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Quería salvar la vida del Señor. Quería salvarle la vida. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque no tan solo quería salvar la vida del Señor, Pedro quería salvar su propia vida también, al tomar esta decisión. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Hallar la vida en Cristo Jesús. Ahora el Señor, el enfoque que está dando es un enfoque hacia la eternidad. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y son las obras las que van a juzgar, las que van a juzgar la vida allí, pero estamos viendo aquí de que el Señor está enfocando hacia el juicio de los hombres que viven para sí, de los que no quieren morir por Cristo,
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego eso ocurre allí en el capítulo 17, que Pedro, Juan y Jacobo, esos son los algunos que van a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así tal como el Señor vendrá en el capítulo 1 y 2 del Apocalipsis, donde aparece allí el Señor viniendo, asimismo el Señor se presenta en aquel día. Luego quedan algunos minutos para que otros hermanos participen. Sí, bueno, de hecho, Cristóbal por ahí, y está el Sí, hermano aquí estoy, Wilson, hermano Patricio. y está Juan, el hermano Juan también de Puebla, que es un hermano que también predica allá, así que Hermano Patricio, sí, ese es el versículo donde dice, por ejemplo, el tema de tome su cruz cada día y sígame. Bueno, nosotros hemos estado viendo por acá por los nueve que la cruz no representa, o sea, no debería representar para nosotros algo negativo. Es como, por no, ejemplo, generalmente cuando uno siempre, y bueno, yo por muchos años entendí que llevar la cruz es como cargar todos nuestros pesares, toda la parte negativa nuestra, la misma negación, así como algo así como gravoso. Y resulta que la cruz para nosotros nos representa primero liberación, ¿no es cierto? sí, Nos representa un momento de alegría, porque nos representa la vida eterna, la salvación, la nueva vida, que somos adoptados hijos de Dios por la sangre de Cristo, representa todo lo positivo, o sea, lejos de ser algo negativo, es muy por el contrario, o sea, representa el cargar la cruz, por lo menos por lo que yo entiendo, es, es llevar en nuestra vida a toda aquella realidad en la cual nosotros vivimos realmente. La realidad, obviamente, nuestra realidad es Cristo. Y justamente la cruz habla de eso, o sea, llevar tome su cruz cada día, yo por lo que, bueno, he entendido, justamente se refiere a esto, a todo lo positivo que representa el Señor, o sea, y entre eso obviamente está, obviamente el tema de la negación, digámoslo así, básicamente va orientada en el sentido de querer o anhelar vivir mejor, y no hay mejor vida que la que nos propone el Señor. Entonces uno se supone que vive en la expectativa de que el Señor siempre tome el control, porque al finalmente Él lo va a hacer mejor que uno, siempre, siempre, siempre. Entonces, ese llevar la cruz no es una declaración de un como mamá sentido pésame, sino que es al contrario, debiera darnos alegría por esta noticia, de que todos los días vivimos gracias a la cruz de Cristo, a ese evento que ha pasado en favor de nosotros. Eso. amén. sí, igual para acotar, también para evitar quizás que se puedan generar alguna confusión, concuerdo con lo que señalaba Cristóbal. Eso es algo también aplicable para nosotros en el día de hoy. Podemos mirar hacia la cruz y tener consuelo y tener gozo en sabernos rescatados por la obra de Cristo, que creo que es hacia lo que apuntaba Cristóbal respecto a esos pasajes. Pero también es necesario tener en perspectiva de que la expresión que se emplea en esta oportunidad, el Señor está haciendo alusión a, bueno, lo que ya explicó don Patricio respecto al intento de Pedro por evitar la muerte, por evitar este escenario que parecía ser adverso. Eh, Hay que tener también en perspectiva el contexto cultural. La crucifixión en aquellos días era uno de los medios de muerte más horribles que se empleaba tanto en el Imperio Romano como también que venía de la herencia de los persas. Por lo tanto, era un símbolo de sufrimiento, de despojarse de todo lo que uno tenía. Efectivamente era entregar la vida, estar dispuesto a entregar la vida para seguir a Cristo, y luego se continúa haciendo ese desglose de la idea cuando plantea que qué provecho tendrá para el hombre si ganara el mundo y perdiese su alma. Eh, Plantea que efectivamente el creyente tiene que estar con su vida dispuesta hacia el Señor completamente,
creo que dentro de los argumentos que planteaba don Patricio, iba mostrando algunos dejos de cómo es que no existe un punto intermedio. El creyente verdaderamente recibe una nueva naturaleza y eso no nos deja en un punto intermedio entre yo puedo mantener algunas cosas de mi vida y seguir a Dios. No, efectivamente implica un cambio completo de naturaleza, un cambio de mente, lo que hace que nosotros vayamos en pos de Él. Un hermano lo planteaba también de esa manera muy gráfica, no existe aquel punto intermedio en donde yo puedo conservar mucha de mi carne, de mis costumbres, eh, sin seguir tan de lleno lo que Dios demanda. Lo cierto es que el Evangelio nos pone en un punto de bifurcación, nos pone ante dos escenarios sumamente opuestos. O seguimos a Cristo o vamos a estar en contra de lo que Él nos enseña. De hecho, la Escritura nos refiere, el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, implica una postura bastante definitiva también en lo que respecta a la vida del creyente en el andar por este mundo. Eso quería al menos señalar para poder hacer la diferenciación en la interpretación de ambos sentidos de qué es llevar la cruz. En el contexto nuestro es un motivo de gozo, en aquellos días implicaba el despojarse de la vida para seguir efectivamente al Señor ante todo tipo de escenarios. Eso. Tenía el versículo 24 en la Nueva Traducción Viviente dice que si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y también como que o sea, se refiere a lo mismo, a dejar como esa manera como tan individualista, como tan personal, no sé, es como del ligado de, de todas las enseñanzas del Señor Jesucristo en el fondo, abandonar eso. Y dice tomar su cruz y seguirme. Y claro, no es gravoso tomar la cruz y seguir al Señor. Y no es gravoso para nada. De hecho, yo creo que es interesante porque la Biblia siempre como que se refiere a como ideas como muy opuestas y parece como muy, no sé, es como loco, porque cuando se habla de la sangre, por ejemplo, en la sangre está la vida, pero también hay muerte. Y tuvo que haber derramamiento de sangre para que nosotros tengamos vida a través de esa sangre, como terminologías completamente opuestas. Y yo creo que el Señor Jesucristo sabía muy bien la connotación de la cruz en esos tiempos. Pero la connotación de la cruz para el creyente, para el que vive a través del Señor Jesucristo, tiene que ser en el fondo como el Señor Jesús la entrega hacia nosotros. La cruz para nosotros, ¿qué significa? La cruz para nosotros significa la gracia mostrada del Señor Jesucristo. La cruz es un acontecimiento terrible, es un acontecimiento horrible, era la peor muerte. Pero nosotros podemos ser felices a través de esa muerte horrible. Es interesante, o sea, nos muestra terminologías como de lado opuesto completamente. Pero yo pienso que, por ejemplo, las versiones que nos ambientan al contexto de la vida rutinaria, como la NBI, la NTV, la nueva versión internacional NBI, nos muestran como que un poco más suave, como lo dijo Felipe. Pero en lo que nos muestra el texto era drástico, era mucho más profundo, más drástico en cuanto a morir, porque eso es
Eso es lo que nos lleva después en Romanos, dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Habéis muerto, dice Colosenses, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la cruz nosotros morimos con Cristo, una muerte real. Esa es la muerte real, con Cristo. Morir para vivir una vida nueva. Es lo que, y es como el Señor se lo dice ahí a Pedro, lo está invitando a morir, a tomar la cruz, a morir a la vida natural y vivir en la vida espiritual. Es lo que apunta después, lo que apunta Juan 3, el nuevo nacimiento, y lo que apunta, por eso dice Pablo después, me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Y estamos ya pasados la hora. Muy bien. Podemos orar para concluir y luego nos saludamos y le damos la bienvenida a la hermana Carmen también, que ya llegó.